da mucho gusto que nos acompañen los consejeros, la doctora Aurora Loyo, el doctor Ricardo Posasor Casitas, el doctor Pedro Salazar, que son miembros del Consejo Asesor del Comité Conmemorativo del Centenario de la Constitución que nos rige. Como ustedes tendrán presente, el 5 de febrero, el presidente de la República anunció el establecimiento, la instalación de este Consejo Asesor. Ya tuvimos una sesión de trabajo para presentar el programa, por lo pronto, de 100 actividades en torno a esta conmemoración fundamental en la historia de México, ya que es la Constitución la que da cima a la primera revolución social del siglo XX y en congruencia con este hecho, la primera que incorpora los derechos sociales a la Constitución, la segunda será la de Weimar en 1919. Entonces, en este marco vamos a tener una serie de actividades. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene el honor de hacerse cargo de la Secretaría Técnica de estas actividades y desde luego las mismas tienen por objeto, en primer lugar, recordar la importancia de nuestra Carta Magna, también el difundir su contenido para su cabal cumplimiento, para el conocimiento de la ciudadanía, de todos sus derechos y también de sus obligaciones. Y por otra parte, reflexionar sobre la evolución de la Carta Constitucional en los, por lo pronto, 97 años de vigencia, y se darán una serie de actividades y publicaciones que empiezan con las que hoy les presentamos, que son publicaciones, en primer lugar, de obras agotadas respecto a la Constitución de 17, que dan los testimonios de los actores de la misma Constitución, como son el caso del constituyente Pallavicini, Bojorquez y Jesús Romero Flores. Y por otra parte, el difundir los discursos, los argumentos que se dieron, el debate de las ideas que buscó darle respuesta a las grandes demandas de la Revolución Armada para solucionar los problemas nacionales. Entonces, pues hoy vamos a presentar estos primeros volúmenes. Yo quisiera empezar haciendo una breve exposición histórica para que después el jurista nos haga favor de dar sus comentarios sobre los aspectos constitucionales propiamente dichos. Y la primera obra que estamos presentando es la de no, pero no es esta, aquí está. Las reflexiones sobre el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que contiene el estudio del doctor Héctor Fix Zamudio sobre la primera Constitución de México. Esta Constitución que este año cumple 200 años en el próximo mes de octubre y desde luego también en el INERM haremos todas las actividades alusivas al tema. Y es un estudio, bueno, pues del jurista, me atrevo a decir, más reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional, fuera de nuestras fronteras, que tiene nuestro país. Y este análisis del doctor Fix Zamudio sobre esta Constitución, primera Constitución de México, me parece de la mayor importancia porque acaba con las tesis, las supera, de algunos constitucionalistas anteriores que habían quitado importancia a este texto constitucional. Pues había muchos argumentos, se decía por una parte
que había sido una constitución provisional, por otra que realmente no había tenido vigencia y que tampoco había tenido continuidad en las constituciones posteriores. Entonces, bueno, pues con esto casi quedaba como un documento histórico, pero sin la relevancia que realmente tuvo esta carta. En el trabajo del maestro Fix-Amudio podemos constatar que, en primer lugar, fue una constitución que sí estaba planeada por sus autores como un decreto provisional, porque lo dice, para lograr la libertad de la América mexicana, libertad que no se había logrado en 1814, en 1815 va a ser fusilado José María Morelos y con esto se va realmente a eclipsar el movimiento y el proyecto insurgente inicial. Sin embargo, lo que se había también difundido es que esta constitución tenía una gran influencia del constitucionalismo español. Y aquí el doctor Fix demuestra cómo la influencia decisiva que tiene esta constitución no es el constitucionalismo español, o sea, en muchísimos aspectos esta constitución va a la vanguardia de la gaditana, de la de Cádiz. Hay que recordar que la de Cádiz todavía establecía la esclavitud, por ejemplo, pero que lo único que toma los constituyentes de Apatzinga, bueno, que empiezan a trabajar en Chilpancingo, es el aspecto electoral, el sistema electoral. Y sí, bueno, las diputaciones provinciales y todo esto sí lo van a tomar como base, pero que la mayor influencia, según nos muestra el gran constitucionalista, es la Revolución Francesa y las constituciones de 1791, 93 y 95. En cuanto a su vigencia, bueno, pues en el Archivo General de la Nación constan infinidad de documentos que prueban que sí tuvo vigencia en lo que llamaban los insurgentes los territorios liberados, los liberados del dominio español. Y por otra parte, en cuanto a que también tuvo trascendencia, el maestro Fix habla de cómo aquí están los principios que seguirán en las constituciones de México, sobre todo en la de 24, la de 57 y la de 17, principios como el de soberanía popular, división de poderes, en fin, principios básicos del constitucionalismo del siglo XIX que ya están en la Constitución de Apatzingán. Esta es la primera obra que hoy presentamos dentro de esta biblioteca constitucional. Y respecto a la Constitución que nos rige, les presentamos la historia de la Constitución de 17 de Félix Pallavicini. Este tabasqueño, que fue ingeniero, periodista, escritor y constituyente, y que defendió el proyecto de Carranza. Él nos hace una reseña de lo acontecido, pero hay que destacar que incluye los artículos periodísticos que cuando el primer jefe, Carranza, que algunos de sus biógrafos han dicho que primero titubeó en reformar o no reformar a la Constitución de 57, pero que cuando ya estaba decidido a hacer esta reforma, pues empezó a preparar el terreno y a difundir que tenía que hacerse una reforma. Entonces, la obra de Pallavicini tiene este interés que nos incluye todos estos artículos periodísticos que fueron preparando el terreno para hacer la reforma a la Constitución de 57. Y también nos va a incluir la lista de los legisladores, anécdotas muy importantes, destacando desde luego la de los artículos fundamentales, el tercero, única sesión a la que acudió Carranza,
el 27, donde Juan de Dios Bojorquez habló y coincidiendo con Andrés Molina Enríquez, que el problema capital de México era el reparto de la tierra y que si no se resolvía continuaría la revolución. El 123, el 115 y otros temas como la no reelección, la elección directa, inamovilidad del Poder Judicial, y también tiene la aportación de incluir las reformas a la Constitución hasta 1934. Él publica su obra en 38, entonces llega hasta las reformas de 34. La otra obra que les presentamos es precisamente la de Juan de Dios Bojorquez, La Crónica del Constituyente. Esta obra que el constituyente va a publicar, uno de los más jóvenes constituyentes, por cierto, sonorense, que va a publicar con el seudónimo de Borges, pues va a cubrir otros aspectos, porque él empieza la obra situándonos en los problemas de México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, durante la dictadura porfirista. Y después destaca, por ejemplo, el ideario de los Flores Magón y la aportación que dan realmente para el inicio de la Revolución Mexicana. Y después nos da una serie de datos que no tiene la de Pallavicini, por eso es tan importante leerlas todas, sobre las discusiones en la Academia de las Bellas Artes para calificar a los que iban a ser constituyentes, que cumplieran con los requisitos. También tiene semblanzas de Heriberto Jara, Fernando Lizardi, Luis G. Monzón, también de Luis Manuel Rojas y de Mújica. Y un aspecto más que nos aporta Bojorquez es el análisis de las corrientes ideológicas que considera que pudieron influir en los constituyentes. Inclusive se da la tarea de hacer un análisis de cuáles son las obras que leyeron y que pudieron influir en su trabajo. Después publicamos en esta Biblioteca Constitucional la compilación de Jesús Castañón sobre los discursos doctrinales en el constituyente. Ahí vemos desde el discurso de Carranza, donde hace la defensa de por qué debe reformarse la Constitución, hace una crítica muy severa a la Constitución de 57 y al punto que para él era el más delicado, que no se les fuera a ocurrir a los constituyentes volver a establecer un sistema semiparlamentario como el de 57. Y dice concretamente, que eso es lo que a él le importa, que en México no se puede establecer en ese momento un sistema parlamentario porque no hay régimen de partidos políticos, indispensable para que pueda funcionar. Después, bueno, pues tenemos el discurso de José Natividad Macías sobre las garantías individuales, de Francisco J. Mújica sobre la gratuidad y obligatoriedad de la educación, que desde luego debe ser laica. Este es un debate muy interesante que gana Mújica sobre los moderados. Y también hay los discursos de Heriberto Jara, tanto sobre el artículo 27 como sobre el 115, en donde destaca algo muy importante, la necesidad de dotar de recursos económicos al municipio para que sea verdaderamente libre. Y entre otros está el discurso de Alfonso Cravioto sobre el artículo 123, temas como la libertad de imprenta, la propuesta de Mújica de que debería suprimirse el fuero militar en tiempos de paz para demostrar la vocación civilista del constituyente, o el de Natividad Macías sobre
cuáles deberían de ser las facultades del Ministerio Público, de Rafael Ríos sobre la abolición de la pena de muerte, de Alberto González y Manuel Herrera sobre la independencia necesaria del Poder Judicial y de Rafael Martínez Escobar sobre el equilibrio de poderes, así como el discurso de Gersaín Ugarte cuando entrega la pluma con la que se había firmado el Plan de Guadalupe para que con ese mismo se firme la Constitución, que es la culminación de ese proceso que inició justamente en un decreto del Congreso de Coahuila, desconociendo a Huerta y facultando a Venustiano Carranza para que formara un ejército y restableciera el orden constitucional. Entonces el orden constitucional se ha restablecido con esta nueva constitución que es la que lleva a su culminación al proceso revolucionario. También publicamos en esta presentación, que está ahora al alcance de los autores o los estudiosos que quieran abrevar en estos textos que se encontraban agotados, la historia del Congreso Constituyente de Jesús Romero Flores, miembro del patronato fundador de este instituto, quien fuera el constituyente más longevo, vivió 102 años. Y él, bueno, pues nos hace una relación de todo el proceso, también destacando con gran admiración lo que considera el momento más brillante de la historia de México, o sea, cuando se da esta Constitución. Habla de su carácter nacionalista, obrerista y agrarista, y señala que es un código vivo y se da a la tarea de hacer una biografía de todos los constituyentes, aunque de algunos pues se encontraban unos cuantos datos para poder difundir pues quiénes habían sido los hombres que hicieron esta Carta Magna. Finalmente presentamos también la obra de la maestra Griselda Álvarez, que es la glosa de la Constitución en sonetos. Esta, yo creo que es la única constitución del mundo que tiene una obra en verso. Y bueno, yo tuve el gran privilegio de gozar de la amistad de doña Griselda, la primera gobernadora de la historia de México, y fue un reto que le planteó don Sergio García Ramírez, que bueno, ya que escribía tan hermosos sonetos que la equipararon con Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, pues entonces le puso el reto don Sergio que, ¿por qué no?, hacía toda la Constitución en verso. Y la verdad es que es una belleza, o sea, sí, en fin, no voy a extenderme porque de lo que se trata en una presentación es de que ustedes tomen los libros en sus manos y los lean, pero bueno, son tan hermosos que, por ejemplo, leamos el artículo 3. Dotar de educación al ser humano, tema es del artículo 3, pero esa educación será primero laica y obligatoria. De la mano irá también gratuita. El mexicano tiene la mesa puesta. Verdadero y oportuno lugar donde es lindero solo su esfuerzo firma y cotidiano. Ese artículo pone nuestra base, es primer escalón de la cultura, pues con el alfabeto la luz nace y es el laicismo gran puente de altura donde se ve de arriba lo que se hace. La conciencia de patria se asegura. Entonces, esta no pierde vigencia porque ustedes lo van a ver en cada soneto,
pues lo que la maestra nos da es la esencia del artículo. Entonces, independientemente de sus reformas, la esencia sigue siendo la misma. Hay, bueno, muchos artículos que me encantaría podérselos leer todos, pero hay uno que con esto terminaría mi participación, que es de mis favoritos. Es el artículo 130. Y en él dice lo siguiente: aunque haya embajador del Vaticano, extrañas siempre son las relaciones, pues la historia nos marca las razones que tiene alerta a todo mexicano. Hay derecho a votar cual ciudadano, pero no a ser votado. En ocasiones, metralletas, sotanas y cañones han sido rara mezcla en un cristiano. No tendrán cargos públicos ni un clavo. De la política no habrá ni glosa. No podrán heredar, al fin y al cabo, el voto de pobreza los acosa. Pero hay compensación sin menoscabo. Representar a Dios no es poca cosa. Entonces, bueno, pues una invitación a que lean todas estas obras y pues le pasaría yo ya el micrófono, después de este recorrido histórico, al doctor Pedro Salazar, que como ya dije es consejero del Consejo Asesor para el Comité de la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Él es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático en la Facultad de Derecho y en otras universidades nacionales y extranjeras. No voy a leer todo porque en fin, ha dado clases por todas partes en Europa y aquí en América Latina. Y entre sus obras, bueno, hay que destacar la que tiene en coautoría con Ricardo Becerra y José Woldenberg, La mecánica del cambio político. Con Rodrigo Gutiérrez hizo El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación, ya una obra que es solo de su autoría, La democracia constitucional, una radiografía teórica, crítica de la mano dura, cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades. Y la obra más reciente, y nada más estoy mencionando algunas de sus publicaciones, es Derecho y Poder, Derechos y Garantías. Escuchamos al doctor Pedro Salazar. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí en este instituto, que además no es la primera vez que tiene la gentileza de invitarme y de recibirme. Lo primero que quiero hacer, y lo quiero hacer con mucha sinceridad y con mucha convicción, es agradecer la invitación a la doctora Patricia Galeana, pero también felicitarla, porque estos libros que presentamos hoy y que ella además con una sencillez que a mí me deja absolutamente paralizado, dice, son los primeros libros de la Biblioteca Constitucional que se editarán en los próximos meses. Pues la verdad es que son ya un conjunto de textos que merecen nuestro reconocimiento, que merecen también nuestra lectura y que demuestran una capacidad de trabajo, una capacidad de coordinación y de organización espectacular. Así que quiero agradecerle, quiero felicitarla a ella y quiero felicitar también a su equipo de trabajo, porque este tipo de actividades solo son posibles cuando una persona que tiene la visión, el liderazgo, la intuición de la doctora Galeana cuenta con el equipo que permite llevar a cabo las tareas. Felicidades, en verdad. No exagero si digo que es una colección hasta ahora estupenda, que se publica en un momento excepcional. La colección es estupenda porque rescata, recupera, reedita, además con una, digamos, un trabajo editorial sumamente agradable cuando uno entra a los textos, porque muchos de ellos incluso
la verdad es que reproducen su tipo original, no sé cómo decirlo, reproducen la forma de su primera publicación, y eso pues también es agradable porque uno empieza a leer un libro en una tipografía moderna, contemporánea, y después se encuentra que el resto del trabajo es una reproducción exacta de la publicación original. Pero además se tratan de obras que tienen un valor histórico indiscutible, pero que se publican casi a 100 años de la aprobación de la Constitución de 1917, lo que nos obliga a hacer lo que las invito a hacer, que es una reflexión con perspectiva, mirar al documento constitucional de 17 y en el caso de la obra, además de don Héctor Fix-Zamudio, de la Constitución de Apatzingán, pero con una mirada de lo que nos propone, nos problematiza, nos convoca la Constitución vigente ahora en 2014. Yo tengo la impresión, esto es una intuición personal que además no es demostrable, es una apreciación personal, que lo que vamos a celebrar dentro de 3 años no es a la Constitución de 2017, sino a la Constitución de 1917, que lo que vamos celebrando año con año es al documento histórico que tuvo un valor político, simbólico y jurídico muy relevante en su momento, pero que ha tenido una mutación y una transformación a lo largo del tiempo que quizá no nos permite realizar el mismo tipo de celebración casi 100 años después. Y creo que estos documentos dan una buena pista para sostener esta tesis, porque nos hablan de las razones que explican lo que se aprobó y también de la enorme relevancia que tuvo en su momento este documento constitucional. Creo que además esta es una biblioteca que, dado que se va a seguir desarrollando, en realidad es una invitación a la reconstrucción histórica con perspectiva jurídica, pero también con intuición política, y sobre esto regresaré más adelante. ¿Qué encontramos en la biblioteca? Y yo voy a hacer mención también a los textos que no están por acá, que son estas estupendas biografías para niños, que me parecieron geniales. Pero en fin, ya lo dijo la doctora Galeana, voy a resumir esta parte de mi exposición. Encontramos, sesudos estudios históricos y doctrinales como el del maestro Héctor Fix-Zamudio. Este es especial para mí este texto, ¿por qué? Porque don Héctor Fix-Zamudio no es un historiador, él es un jurista, un experto en derecho constitucional y procesal, y que sin embargo recupera en la reconstrucción de este texto artículo por artículo el valor histórico, el sentido normativo y también la dimensión teórica que está detrás del documento constitucional. Y creo que eso hace de ese análisis, que además yo no lo conocía, un texto especialmente interesante y valioso. Encontraremos también preciosos testimonios históricos. El de Jesús Román Flores a mí me pareció muy interesante. Ese texto yo ya lo había visto en algún momento, pero es un texto que es muy breve en la reconstrucción de su vivencia como constituyente, pero luego nos ofrece sintéticamente una ficha curricular de los constituyentes. Y aquí, cuando lo volví a revisar para la presentación del día de hoy, hubieron una imagen que me rebotó en la mente y que quiero simplemente compartir con ustedes, y que además cuando menos 3 de los presentes tuvimos oportunidad de testimoniar, 4 de los presentes, que fue, uno ve estas biografías y se da cuenta que los constituyentes eran puros varones, puros hombres. Y hace algunos meses, cuando asistimos al Teatro de Querétaro al aniversario de la Constitución este año, en el auditorio estaba el señor presidente de la República, su gabinete ampliado, todos los gobernadores de la República Mexicana, puros hombres, 97 años después. Es decir, cuando volví a leer esto me llamó mucho la atención y me vino a la mente esa imagen que me parece que es una fotografía, que al mismo tiempo es una radiografía de cómo hemos avanzado en muchos terrenos, temas y demás, pero en este ámbito simbólico, constitucional, relevante, la imagen era esta imagen digamos, de presencia exclusivamente masculina. Tan fue así que recuerdo que en su discurso el señor presidente de la República hizo mención a que en la reforma política se estaba introduciendo una regla de cuotas para integrar, o sea, se notaba que había algo ahí
que pesaba en el ambiente y que en verdad era muy, muy impresionante este panel de nombres masculinos y ese escenario de puros varones en la mesa. Bueno, encontraremos también una cuestión que es una crónica detallada de algunos protagonistas del momento. Ya lo decía la doctora Galeana, en particular este texto de Juan Dios Bojorquez. ¿Qué rescato entre todo lo que tiene este texto? Rescato algo que además voy a subrayar en unos minutos, que es un texto que nos permite ver que lo que había ahí en juego era una apuesta de construcción política de un país que requería constitucionalizarse entre personas que no estaban de acuerdo. De acuerdo sobre cuál era el momento en el que estaban y sobre todo en cuál era el país que imaginaban. Sobre cuál era el momento en el que estaban y sobre todo en cuál era el país que imaginaban, qué era lo que querían constitucionalizar y hacia dónde querían que el país constitucionalizado avanzara. Y creo que esto es muy relevante porque nos recuerda de cuál es la importancia y el sentido de un documento constitucional en su dimensión política y no nada más jurídica. Sobre esto regresaré en unos segundos. La que conocía yo bien y me gustó volver a verla, y ya lo comentaba la doctora Patricia Galeana, en realidad es una compilación, es una historia que reconstruye varias historias, es la de Pallavicini, que me parece que es una obra la más voluminosa de todas, son 2 tomos, pero es una obra que si uno la estudia con cuidado, se hace, digamos, de una idea muy clara de todo lo que implicó el proceso de la constitucionalización del México post-revolucionario. Yo la recomiendo no por encima de las demás, pero la recomiendo en sí misma, digámoslo así, como una obra que vale la pena leer aparte. Y después están los deliciosos sonetos de doña Griselda Álvarez, sonetos que son en verdad un recordatorio de lo que es la Constitución, pero hay aquí un dato que quería confirmar y es cierto. Yo algún soneto leeré más adelante por algo que voy a decir y que, en fin, creo que servirá para reflexionar en dónde andamos hoy. Pero cuando escuchaba a la doctora Patricia Galeana, recordaba que la primera vez que conocí estos textos, hice lo mismo que ella, porque además pecamos del mismo lado, que es el del feliz lado de la militancia por la laicidad, y usé la palabra pecar adrede, la doctora Galeana y yo, y la laicidad nos interesa, nos importa, y la defendemos, etcétera. Y entonces no es casual que haya leído la doctora el artículo 3º y el artículo 130. Pero fíjense bien un dato interesante. La Constitución que utiliza como base doña Griselda Álvarez para estos sonetos no es la Constitución original de 17, es la Constitución, calculo yo que por ahí de los años 90, 97, 98. En 91 se publica. Es bien interesante porque en el 130 que utiliza ella, ese artículo ya había sido objeto de la reforma al 130 del presidente Salinas, porque se habla del derecho a voto, de que los ministros del culto no tienen derecho al voto pasivo, pero sí tienen ya derecho al voto activo. Y esto no existía hasta que no tuvo lugar esa reforma. ¿Y eso es en 92? ¿Y eso es en 92? Es justo ahí. Entonces yo no me explico. No. Lo que pasa es que esta es una edición de ahora. Ya es la 3ª o 4ª edición. Es bien interesante el dato. Es la primera de a otros sonetos. Primera publicada, sí, es interesante. Igual y la actualizó en 99. Entonces, a mí me pareció interesante porque yo me pregunté cuando la vi, la Constitución, esta hora lo comentaré, lo diré en unos minutos, pero ¿cómo sería glosar la Constitución actual? Hacer sonetos la Constitución actual. Haré referencia a un artículo problematizando, digamos, el punto, pero y luego este texto o este volumen estupendo de los 50 discursos doctrinales. A mí este texto me llegó ayer, que además de nuevo demuestra la enorme capacidad de coordinación académica de la doctora Galeana
y también el trabajo diligente de edición, en este caso de la institución coeditora, que es el instituto. Y me parece fundamental porque me llegó ayer en la noche, yo no conocía todos esos discursos, y el problema es que me llegó en la tarde, no sé a qué hora, pero lo abrí en la noche y cometí el error de empezar a leerlo y lo seguí leyendo y leyendo y leyendo, y me puse el desvelón que trae las ojeras aquí con las que llego al día de hoy. Pero me pareció en verdad estupendo porque además, entre otras cosas, me permitió hacer un eco con el texto de Román Flores que había revisado días anteriores, en el cual de nuevo se subraya de manera elocuente la pluralidad, la diversidad de convicciones ideológicas, políticas y programáticas de los constituyentes. Estos discursos son un fresco de la variedad de ideas y de concepciones políticas que caracterizaban a los hombres, en este caso varones, que aprobaron la Constitución de 1917. Y creo que no tienen por lo mismo desperdicio, porque uno se da cuenta que para llegar a ese documento constitucional tuvo que haber lo que Hans Kelsen llamaba un compromiso político, un compromiso en el que nadie ganó todas sus pretensiones y nadie perdió todas sus posiciones, sino en el cual lograron negociar, encontrar puntos de encuentro, superar el conflicto y pactar para poder convivir relativamente en paz. Y eso me parece que es en estos discursos fenomenal. Leyendo el discurso de Carranza, justo en el punto al que hacía alusión la doctora Patricia Galeana, me vino a la mente el día de ayer el texto de Emilio Rabasa sobre la Constitución y la dictadura, precisamente sobre la discusión alrededor de la apuesta presidencialista o parlamentaria sobre ese punto, y ayer lo anoté aquí en mis notas, y bueno, me parece que son textos, porque son textos políticos e históricos, pero al mismo tiempo te demuestran que había una gran densidad intelectual en el debate jurídico y político de ese tiempo, y creo que eso vale la pena subrayarlo. Pero además de que son textos que contienen documentos históricos, discursos, algunos anécdotas, reflexiones coyunturales, proyecciones aspiracionales, vienen acompañados, anticipados, introducidos por estudios históricos de historiadores o de historiadores del derecho de la altura y calidad de la propia doctora Galeana o de Óscar Cruz Barney, al menos los que vi. Entonces, además, uno entra a los textos de la mano de estudios introductorios de parte de su coordinadora, o en este caso del historiador joven del derecho y brillante, Óscar Cruz. Entonces, eso creo que les da otro valor. Y lo otro que quería decir es que están estas biografías para niños, que, bueno, a mí me llegaron el paquete juntos, ¿no? Son, en verdad, son muy interesantes porque uno puede conocer la biografía de un personaje, pero al menos yo me pregunté, ¿y cómo se le cuenta a un niño esto? Y ahí lo fui a ver cómo se les cuenta a un niño, y se les cuenta en algunas de ellas. La de Pallavicini la estuve revisando en estos días, en el que la doctora Galeana empieza explicándole al niño lo que es una biografía. Es decir, lo que contiene el texto de una biografía, lo que va reflejando y recogiendo documentalmente una biografía, y después ya empieza la narración de quién fue el personaje. Y me parece que es algo muy interesante. Yo no sé cuántas niñas y niños estarán interesados en conocer a sus constituyentes, pero sí sé que aquellos que lo estén no se van a aburrir leyéndolas, y ese es el mérito de los editores. Lograron algo que es accesible para quien decida tocar la puerta y que no le resultará árido ni desagradable, y que eventualmente les generará una cultura no solo constitucional, sino de un momento histórico y de los protagonistas que lo hicieron posible. Les comparto 5 lecciones que a mí, desde un punto de vista más teórico, me dejó valorar, sopesar el conjunto de textos de esta biblioteca. El primero es banal, pero no irrelevante. Las constituciones son productos históricos. Las constituciones son productos de momentos especiales. Las constituciones no son documentos normativos que surjan en coyunturas en las que la normalidad es la regla, sino en las que la excepción demanda acuerdos particulares para superar crisis coyunturales. Y esto lo dicen los teóricos de las constituciones, lo dice Bruce Ackerman, lo dicen
Elster, lo dicen, pero es importante recordarlo, sobre todo cuando en México nos preguntamos si hoy podríamos, si existen las condiciones para reconstitucionalizar al país. A mí me parece que existen muy buenas razones académicas, muy buenas razones de sensatez incluso, muy buenas razones desde el punto de vista técnico-jurídico, porque nuestra Constitución, y a esto regresaré, se ha vuelto muy confusa y complicada. Pero no creo que existan las condiciones políticas para que surja una nueva Constitución. Y el dato no es menor, porque te recuerda que las constituciones son producto, lo vuelvo a decir, de momentos en los que maduran las condiciones que convierten en una necesidad la aprobación de nuevos documentos normativos. Y México tiene una historia en ese sentido especial, porque nuestro país ha tenido una profunda transformación política y constitucional en las últimas décadas sin que se haya aprobado un nuevo documento constitucional. Y esto es distinto de lo que ha sucedido en otras latitudes, en otros países, en nuestra propia región latinoamericana. Les doy así telegráficamente unos datos. Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda Europa se reconstitucionalizó. Las de 48 en Alemania, 49 en Italia, en fin, la de Japón, que no es Europa, pero es de la misma camada, son las constituciones de posguerra. Luego vinieron las constituciones post-transición española, ahora que está muy de moda el tema de España, de su constitución y de lo que está pasando a su república, monarquía, etcétera. La Constitución de 78 española marcó otro momento de reconstitucionalización a la que le siguió Portugal y lo que Huntington llamó la segunda ola de transiciones democráticas, pero también eran constitucionales. América Latina nos tocó en finales de los 80s e inicio de los 90s. En América Latina se fueron aprobando documentos constitucionales conforme los países fueron saliendo de las dictaduras militares. Están la de Perú de 89, si no me equivoco, pero sobre todo muy conocidas, muy importantes, la colombiana de 91, la argentina de 94, la recuperación de la brasileña y de la chilena que venía de antes de los golpes de Estado. Y luego hay dos que se nos pasan y que son espectaculares, que es la Constitución de Sudáfrica, post-apartheid, la Constitución de la India, que es también un proceso de reconstitucionalización, y en cambio acá seguimos con la de 17. Y creo que la razón no es que no hayan habido momentos en los que había necesidad de revisar el texto, porque lo hemos revisado muchas veces, sino que no volvieron a darse las condiciones políticas que hicieran de la reconstitucionalización una necesidad histórica. Creo que ese es el dato y que tiene mucho que ver con el valor simbólico de la Constitución de 17. Prometo que no voy a hablar muchísimo. Segunda reflexión muy breve. Estos textos nos recuerdan algo que Norberto Bobbio decía con mucha precisión, que el derecho y el poder son las dos caras de una misma moneda. El derecho sin el poder es una carta de buenos deseos y el poder sin el derecho es solamente fuerza, violencia. Y es, creo que, una colección que nos recuerda eso, porque lo que está todo el tiempo en tensión al interior de estos documentos, de este proceso constituyente y demás, es esta tensión entre política y derecho, entre cómo convertir en norma la negociación política para lograr que a través de la norma jurídica pueda fluir una política civilizada, una política pacificada, una política en la que la lucha por el poder se dé por cauces institucionales y la administración del poder también. No se logró pronto ni rápido, pero fue una apuesta en este sentido exitosa en la cual la política decidió utilizar al derecho como herramienta. Tercer punto, tercera lección, reflexión que me queda. Las constituciones tienen un valor simbólico. Esta Constitución de 17 es un símbolo político y es un símbolo histórico. Pero también es un símbolo desde otro punto de vista. Don Héctor Fixamudio, en su estupendo texto, menciona con mucha frecuencia a los contractualistas, justnaturalistas, Locke, sobre todo a Locke, retoma Locke en varias ocasiones,
cómo los teóricos que explican desde el punto de vista del modelo conceptual qué significa una constitución. Y al final, desde esta perspectiva, hay otras, pero desde esta perspectiva, las constituciones simbolizan el pacto social, simbolizan el acuerdo en el que los miembros de la comunidad política deciden establecer las reglas que regirán su convivencia, las que servirán para legitimar al poder y las que impondrán los límites que el poder deberá de respetar para seguir siendo legítimo. Y creo que en esa dimensión, esta Constitución de 17, cuya génesis aquí se narra, tiene un valor estupendo, espectacular, simbólico, pero de un simbolismo que no es irrelevante, de un simbolismo que no hay que perder, porque de mantenerlo depende en buena medida que la convivencia pacífica sea una realidad constante. Cuarta lección, ya la había dicho, entonces voy a ser muy breve, la importancia del consenso. Los abogados a veces caemos en un esencialismo miope y pensamos que el derecho es una especie como de producto de la naturaleza que tiene un valor en sí mismo. No, el derecho es una creación de los seres humanos que tiene una finalidad instrumental. El derecho nos sirve para organizar y para procesar la convivencia a través de reglas que permitan que el conflicto se solucione de manera pacífica. Y si el derecho no sirve para esto, en realidad no sirve para nada. Y en ese sentido, el consenso político que está detrás del derecho se vuelve una condición fundamental para que el derecho pueda cumplir su misión y su función. Porque si los actores que utilizan al derecho no están de acuerdo en reconocerlo como un instrumento válido, difícilmente el instrumental jurídico servirá como herramienta para pacificar el conflicto. Y eso creo que está también acá detrás, cuando uno ve que se sentaron a discutir personas que no estaban de acuerdo y que se pusieron de acuerdo en algunas reglas del juego para darle vuelta a la página e imaginar un México moderno. Y creo que eso ahí está y que vale mucho la pena. Y esa era básicamente la quinta lección, esta de que el derecho al final es una herramienta. Y cuando el derecho se vuelve irrelevante, lo que sigue es la violencia. Y creo que ahí, no cualquier derecho, no soy un legalista ético, no cualquier derecho. El derecho que está basado sobre la base del consenso, el acuerdo, y que sienta las bases para una convivencia aspiracionalmente democrática y potencialmente basada en la agenda de los derechos humanos, ¿no? Que es lo que aquí se buscaba, se pactaba, se acordaba. Bueno, estas eran las lecciones que a mí me dejó, pero también me dejó reflexiones hacia adelante. Y aquí estas son 3, y luego diré algo de la Constitución actual, y luego prometo que me callo. Las reflexiones. Las constituciones son proyectos. Las constituciones son la hoja de ruta a la que aspiran las naciones. Las constituciones nunca reflejan la realidad del presente en el que fueron aprobadas, sino que pretenden ser documentos que van trazando cuál es el camino del futuro de la nación que las adopta. Y eso tiene un valor performativo relevante, pero al mismo tiempo suele explicar la frustración que emana de contrastar la norma con la realidad. En ese sentido, las normas constitucionales no describen a las realidades, sino en estricto sentido, técnicamente, pretenden prescribir a la realidad, pretenden orientarla hacia adelante. Cuando uno ve estos debates, cuando uno ve lo que se discutía, cuando uno ve lo que se pactó y lo que se acordó, si uno piensa, no soy historiador ni pretendo serlo, pero en lo que la realidad de ese momento reflejaba, uno encuentra claramente el contraste entre lo que se buscaba, se aspiraba trazar en el documento constitucional frente a lo que la realidad ofrecía. Y en ese sentido, esta es mi segunda reflexión. Las constituciones son un parámetro jurídico. Nosotros decimos que es el parámetro de validez de las normas jurídicas, algo muy abogadil, no los aburro con eso, pero también es un parámetro para medir lo que ha pasado. Es un parámetro para medir el éxito o el fracaso de una nación en su devenir histórico.
¿cuánto de lo que se propusieron hacer hoy existe? Héctor Fix Fierro, hijo, el otro decía una cosa que me dejó reflexionando y pensando a la luz de esta presentación y que creo que tiene razón. Decía Héctor Fix, si los constituyentes de 17 renacieran y vieran al México de hoy, estarían orgullosos del producto de su proceso constitucional. Nosotros no estamos contentos con el presente y nunca hay que estarlo. Tampoco hay que ser de un pesimismo extremo. Alan Knight, que es historiador, decía esta cosa brutal, dice, los hombres y las mujeres siempre piensan que les tocó vivir en el peor tiempo histórico de nunca, ¿no? No hay que caer en esa tentación, pero yo creo que es interesante esto que dice Héctor Fix de decir, miren, los constituyentes imaginaron un país que en cierta medida, en una cierta medida, hoy existe o que cuando menos existe mucho más de lo que existía en el momento en el que aprobaron el documento constitucional. Y si es así, la Constitución de 17 no es necesariamente un fracaso o cuando menos no es un fracaso rotundo. Y creo que por eso merece la pena celebrarla, recuperarla, estudiarla y mirar qué era lo que discutían quienes la aprobaron para usarla como parámetro, para mirar lo que la realidad de hoy, ya no la de su momento histórico, nos coloca sobre la mesa. Tercera y última reflexión. Acá es donde más ha fallado el asunto. Las constituciones también pretenden ser norma jurídica, es decir, pretenden ser eficaces, vinculantes, obligatorias. Pretenden que esos textos que son historia y que son símbolo y que son acuerdo se vuelvan en realidades concretas a partir del acto de ejecución de las autoridades, por decirlo así. Y ahí fallamos en México y ahí fallamos en América Latina. Escuchaba a la doctora Galeana y me venía ahí a la memoria, y espero citarlo más o menos bien, como es de memoria, no es textual, una muy bonita cita que hace Samuel Ramos en su libro conocido, El perfil del hombre y el ciudadano en México, y que no es suya. Él cita a Siegfried y dice que Siegfried en un viaje a América Latina decía algo así, decía, nunca he oído hablar más de constitución como en aquellos países en los que las normas legales se violan todos los días. Y si alguno acusa este hecho, de inmediato los doctores en derecho señalan con el dedo flamígero las normas recogidas en los textos que los políticos violentan todos los días. La ley no tiene majestad sino en las palabras, ¿no? Es decir, problema de la eficacia. El problema de la eficacia del cumplimiento de la observancia jurídica de la Constitución, creo que ahí tenemos un problema, no solo nosotros, pero tenemos un problema serio nosotros. Y creo que cuando uno mira este documento constitucional, bueno, no puede dejar de ver el problema de la eficacia normativa. Finalmente, ¿qué me dejó pensando con el texto constitucional de hoy, la lectura, la revisión de esta colección? La primera pregunta que me hice, que ya no soy el único que me la he hecho, se la ha hecho el doctor Diego Valadez, se la ha hecho el doctor Fix Fierro, Miguel Carbonell, varios muy sensatos y muy doctos y respetables constitucionalistas, es, ¿hoy tenemos la misma Constitución que en 1917? ¿Es en verdad el mismo texto constitucional? ¿O ha mutado, cambiado tanto que ya no son comparables como textos? Tienen la misma fuente de validez formal, política, pero ya son distintos. Creo que es una buena pregunta cuando nos acercamos al centenario. Por lo pronto, Héctor Fix Fierro, que además de ser un estupendo sociólogo del derecho, es un obsesivo, se puso a contar las palabras de la Constitución y llegó a la conclusión de que nuestra Constitución hoy tiene 3 veces más palabras que la de 1917. Y el doctor Diego Valadez, que le sigue a Héctor en puntilloso, puntual, detallista y preciso, se puso a comparar algunos artículos de la Constitución. Y ya la última vez, hoy escuché una discusión entre ellos, si el 41 o el 28 es el más extenso, pero el otro dato interesante es que el que sea más extenso en sí mismo ya es casi más largo que la Constitución original. 1. Es decir, hay un tema que nos lleva a preguntarnos si por acá tenemos la misma Constitución.
Lo segundo que me puse a pensar al pensar en el 41 y el 28, el 28 nada más les digo para quien no esté familiarizado con la Constitución, es hoy el artículo en el que están, entre otras cosas, todo lo nuevo que tiene que ver con materia de telecomunicaciones, gran debate. Todo lo que tiene que ver con el tema de competencia económica, enorme debate, y buena parte de lo que tiene que ver con energía. Y además está en el texto de la Constitución el 28 y en los artículos transitorios, sobre esto regresaré, se sigue expandiendo el artículo 28 por allá de los transitorios. O sea, se ha vuelto un artículo que es una constitución en sí misma. Y entonces yo me pregunté y dije, ¿y cómo la glosó en soneto el artículo 28 doña Griselda Álvarez? Y entonces lo leí y ya no fui a verlo, nada más lo pensé, el 28 actual, y dije, creo que ya no corresponde. Y creo que si don Sergio García Ramírez le pidiera a la pobre doña Griselda Álvarez, que hoy no está ya con nosotros, que volviera a hacer este libro con la Constitución actual, como era una mujer sumamente inteligente, le hubiera dicho a don Sergio que estaba completamente loco, porque no se podría hacer ya con la Constitución de hoy, de bromeo. Pero fíjense lo que dijo la Constitución de 28, le dice, el monopolio quedará prohibido, la ley castigará con eficacia toda concentración que por desgracia se le ocurra formar a un atrevido. El acaparamiento es indebido porque es alza de precios, contumacia, desventaja del pueblo, verbigracia sobre todo el que está desposeído. Las leyes fijarán bases a precios los que se consideren necesarios para aquellos artículos que recios en el consumo popular son varios, alza o baja en verdaderos trapecios, sin mezclar los artículos suntuarios. Me parece una delicia, estupendo, magnífico, y temo que ni siquiera el talento de doña Griselda podría hacer algo más o menos parecido con el artículo 28 actual. Tercera, y son 5 las cosas que no son, es tercera. La Constitución mexicana actual se ha vuelto una constitución, voy a usar 3 ideas, se ha vuelto una constitución líquida. ¿Qué quiero decir con esto? Es una constitución que se reforma todo el tiempo y que se expande en su contenido. Es decir, hay una tendencia política, no las aburro con esto, a subir todo a la Constitución, a convertir en Constitución todos los acuerdos, todas las negociaciones, todas las aspiraciones. Y no solo es, ojo, no nos equivoquemos, no solo es una obsesión de los partidos, no solo es una obsesión de los políticos, es también una obsesión de los actores sociales. Las organizaciones de la sociedad civil, cuando promueven sus causas, lo que quieren promover es una reforma constitucional. Yo discuto mucho con amigos de ONGs, de organizaciones de sociedad civil, que me dicen, es que queremos llegar y lograr una reforma constitucional sobre el tema de su causa, sea cual sea. Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué todo tiene que llegar a la Constitución para ser de alguna manera verdad, cuando además todas y todos sabemos que a veces constitucionalizamos cosas que no se traducen en realidades prácticas? Yo creo que es una buena pregunta de investigación, es una buena reflexión hacia adelante, no tengo respuesta, pero me parece sugerente. Solo les digo que la Constitución no se dejó de reformar cuando se fue el partido hegemónico del gobierno. Antes era fácil, decíamos, que el PRI hegemónico gobernara la Constitución porque el presidente tenía todo lo necesario desde el punto de vista político para superar los requisitos que la Constitución establece para reformarla. Bueno, cuando llegó la transición democrática y la pluralidad colonizó a los órganos de representación, la Constitución se siguió reformando. Y nos tenemos que preguntar por qué. Por ejemplo, nos tenemos que preguntar por qué el 20% de todas las reformas a la Constitución desde 1917 hasta 2012 se aprobaron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. El 20%. Y al paso que va el sexenio del presidente Peña Nieto, creo que le va a ganar. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué. Esa es una. 2, tenemos una Constitución muy disputada, muy disputada. Esto pasa no solo en México. Los nuevos textos constitucionales contemporáneos contienen normas que se prestan a interpretaciones distintas y a debates sobre su interpretación adecuada. Pero ojo que es delicado el tema, porque antes a los abogados nos contrataban
porque se suponía que éramos expertos técnicos en leer los textos constitucionales y en decirte qué decía la Constitución. O sea, es consulta al abogado y el abogado es como un oráculo que te da la respuesta. Entonces, ya me lo dijo el abogado, así será. Pues no, porque si uno va y le pregunta a la Suprema Corte de Justicia y toca la primera puerta de la primera sala, la Suprema Corte funciona en el pleno de todos los ministros y 2 salas, ¿no? En la que se dividen 5 ministros, el presidente no está en sala. Si uno va a la primera sala y le dice, primera sala, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? La primera sala te dice una cosa. Y si luego uno se equivoca o no se equivoca, va y pregunta en la segunda sala, ¿y qué dice el artículo 1 de la Constitución? La segunda sala te dice otra cosa. Se llama contradicción de tesis de interpretación constitucional en la Corte. Es decir, es una Constitución que por su texto, su construcción, su redacción, su forma, no da certeza, que es lo único que los abogados prometíamos, certeza y seguridad jurídicas. Entonces, bueno, hay un tema ahí relevante e importante. En realidad lo que pasa es que los abogados también tenemos ideologías y también tenemos culturas y también tenemos incluso intereses. Y entonces los abogados también somos seres humanos que cuando llegamos a la Constitución queremos leer en la Constitución lo que a nosotros nos interesa que la Constitución diga. Y si la Constitución no es muy precisa, muy puntual, entonces se abre la puerta para poder hacer una disputa sobre la interpretación constitucional. En los últimos días, y estoy a punto en verdad de terminar, hemos visto un debate muy interesante, por ejemplo, no los aburro, no abro, que sería otro tema, sobre cuál es el alcance de los derechos humanos en la Constitución. Lo habrán oído por ahí, que si los tratados internacionales de derechos humanos están a la altura de la Constitución o por debajo de ella, que si hay que abrirnos al mundo en derechos humanos o cerrarnos y mirar solo hacia adentro. Esta es la discusión en la Corte, que solo los invito a rastrearla en 2 tradiciones jurídicas, la de los 2 más grandes juristas mexicanos del siglo XX. Por un lado, el maestro Ignacio Burgoa, constitucionalista respetado y respetadísimo que merece admiración y lectura, pero que era en su concepción ideológica un abogado muy nacionalista, muy formalista, muy parroquial en su manera de ver al derecho, muy poco abierto al mundo y a la diferencia, y muy poco dispuesto a que los jueces al interpretar la Constitución crearan derecho. Y por el otro lado el maestro Héctor Fix Zamudio, de su misma generación, un abogado abierto al mundo, interesado por el derecho comparado, muy dispuesto a ver el derecho con una visión garantista y protectora de los derechos humanos y muy convencido de que el derecho es norma, pero también la norma es objeto de interpretación normativa. Y en ese sentido son 2 tradiciones que al final son las que están a la base de los debates de hoy. Penúltima idea, tenemos una Constitución que quiere ser mágica, porque es la única Constitución en el mundo que yo conozco que tiene un régimen de artículos transitorios que aspiran a ser permanentes. Son los transitorios de la Constitución que en vez de decirnos nada más cuando entran en vigor las normas, reglamentan materias con la idea de dotar de contenidos cómo se va a reglamentar la materia energética y la materia de telecomunicaciones y la materia tal. Esa es una Constitución que ha ido creciendo en su régimen transitorio. Si hoy van a buscar la Constitución mexicana van a encontrar que tiene la misma extensión el cuerpo de la norma que el cuerpo transitorio. Me fui a ver en estos documentos la Constitución de 17 y tenía como transitorios lo que debían de ser los transitorios, prácticamente, ¿no? Entonces es un dato interesante. Y la última idea, en realidad en México, y se los digo para que se anden con cuidado, no tenemos una, sino 2 constituciones o 3 constituciones. ¿Por qué? Porque se han aprobado reformas a la Constitución que todavía no tienen vigencia. Les doy un ejemplo muy concreto. Si ustedes toman su auto y se van a recorrer la República Mexicana, les aconsejo que lleven en la guantera la Constitución comprada en el puesto de periódicos o en la librería del día de hoy, pero también metan abajo una Constitución de 2007, así de 2007, llévenla abajo. Porque yo no les deseo a ninguno de ustedes que vayan a tener un accidente y atropellar a una pobre persona o lo que ustedes quieran. Pero si se ven en un problema de carácter penal,
cuando les digan usted va a tener que enfrentar la justicia, pregunten ¿y a cuál justicia? A la justicia que corresponde al régimen vigente en la Constitución antes de la reforma de 2008 o al que corresponde ya a la reforma después de 2008. Usted me decía, oye, ¿por qué es posible esto? Porque se les ocurrió una cosa genial a los legisladores, establecer que la reforma en materia penal de 2008 solo entraría en vigor cuando cada Congreso de los estados o el Congreso Federal aprobara la ley reglamentaria correspondiente. Entonces, hay estados en los cuales ya entró en vigor, porque ya se aprobó la ley secundaria, y hay estados en los cuales sigue en vigencia el régimen de 2007. Entonces, hay que andarse con cuidado porque son dos constituciones que conviven de manera simultánea. Al igual que si entran a la página de Jurídicas, por ejemplo, el día de hoy, de mi instituto, en el que formo parte, y entran a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas y dicen, quiero ver la constitución de hoy. Les van a aparecer dos constituciones, porque en eso sí, si hay algo que en Jurídicas hacemos bien, es dar información precisa. Y te dicen con mucha claridad, te dice, ¿cuál quiere ver? La que tiene las normas que ya se aprobaron con la reforma política de 2014, por ejemplo, en materia de Fiscalía General de Procuración de Justicia, la Fiscalía que será autónoma, pero que no entran en vigor sino hasta 2018, o la que mejor todavía no tiene esas normas porque aunque ya son constitución, porque ya fueron aprobadas, pues todavía no entran en vigor, ¿para qué las lee usted? Entonces ya le ofrecemos a usted las dos constituciones. Algo estamos haciendo mal en términos de técnica constitucional. Bueno, como última reflexión no es mía, es de un maestro emérito, investigador de Jurídicas, al que le tengo mucho aprecio y que me pidió una cosa que yo llevaré más por su viabilidad, por la importancia y el honor de la palabra prometida, que es don Jorge Mario Magallón, hijo de un constituyente, don Jorge Mario Magallón, su padre Andrés Magallón Ramírez, y cuando le dije, oiga, don Jorge Mario, mire, estamos en esto de los festejos de la Constitución, me dice, yo le quiero proponer una idea. Me propuso la idea, la comento nada más como la idea de don Jorge Mario, y entonces me dio una iniciativa de 4 renglones que quiero leer. Me dice que se levante en el Panteón de Dolores, en el seno de la Rotonda de los Hombres Ilustres, un muro, un pequeño monumento republicano, en el que aparezca junto al nombre del primer jefe, Carranza, y quizá de su efigie, el nombre de todos y cada uno de los miembros del Congreso Constituyente con la referencia al Estado y Distrito de la República que representaban. Dice, por ejemplo, y en un detalle que me parece entrañable, emocionante, dice Andrés Magallón Ramírez, su padre, Sinaloa, Mazatlán, por orden de ubicación geográfica. Y después propone, y esta leyenda que voy a leer me dice que era una leyenda que no está escrita en ningún lado, pero que los constituyentes decían entre ellos y que entonces él sabe que ellos la creían y la defendían. Y dice, con la leyenda que reconozca que es un homenaje, comillas, a los hombres que cambiaron la proyección política y jurídica de nuestro país y que pasaron por la vida sin monedas en las manos, sin mentiras en los labios y sin rencores en el corazón. Muchas gracias.